Buenas, siguiendo con la sinopsis del libro Otro Lacan, el siguiente título que orientó mi lectura fue Lacan sostiene en su clínica una posición contradictoria al discurso amo. Lacan utiliza el cuadro de oposiciones lógicas de Aristóteles para indicar la relación de los cuatro discursos que él propone. El discurso amo es contrario al discurso histérico y es contradictorio al discurso del analista. El discurso universitario es subcontrario al discurso del analista y es contradictorio al discurso histérico. El discurso amo y el discurso universitario son subalternos y el discurso histérico y el discurso del analista lo son también. Alfredo da un ejemplo de esto. El discurso amo diría: todos los hombres son mortales, que es la proposición universal afirmativa. Y el discurso histérico afirmaría la universal negativa: ningún hombre es mortal. El discurso del analista respecto del discurso amo sería la contradictoria a la universal afirmativa, que es la particular negativa: algún hombre no lo es. Esa es la proposición contradictoria a la universal, ya que las otras son las contrarias o subcontrarias. Entonces Lacan sostiene en su clínica una posición contradictoria al discurso amo, a un final de análisis que radicaría en la obtención de un ser. En el seminario 20, clase 3 afirma: toda dimensión del ser se produce en la corriente del discurso amo. De la identificación al síntoma, a un saber hacer con lo real del goce pulsional. Respecto de lo que se citó de su proposición en Vincennes, asume una posición contradictoria al discurso universitario, ya que ni el amo ni el maestro son dueños del saber. Ahí es donde Lacan contrapone con el eso piensa y la inmixción de otra edad. Para Lacan el discurso universitario está imbuido de discurso amo y su auditorio no escapa a ello. De cualquier modo, en conjunto, están ustedes reclutados a partir de ese tamiz llamado universitario, afirma Lacan en el seminario 17, clase 1. Autorizar la experiencia analítica, porque Freud o Miller o Lacan lo dijo, se presenta fuera del contexto de las ideas, constituyéndose un saber amo, aplacando el pensamiento. Es un modo de transmisión universitario y sostenido por la filosofía ontológica occidental. Lacan en el seminario 9 afirma: quiero decir que no se trata de Erlebnis, se trata de un campo constituido de una cierta manera hasta un cierto grado por algún artificio, el que inaugura la técnica psicoanalítica como tal, la faz complementaria del descubrimiento freudiano, complementaria como le es el derecho del revés, realmente unidos. Erlebnis es un término alemán que refiere a la vivencia personal, que es justamente lo que no implica el psicoanálisis. Lo que va de suyo es más bien ser un experimento soportado por un artificio, al cual el descubrimiento va unido, como constituyendo su fenómeno intrínseco, y sin el cual no se produciría. Es decir, no hay que caer en el malentendido de pensar que el inconsciente sea algo que existió desde siempre. La transmisión entonces no se da por la experiencia práctica de ningún psicoanalista, ni por atravesar ningún análisis personal. El psicoanálisis en su fundamento no otorga ningún ser a nadie. Es absolutamente contradictorio en sus bases sostener este tipo de lógicas sustancialistas. No sería psicoanálisis. Contrariamente, el análisis debería hacer caer al amo maestro, no reforzarlo. Tu goce es así, se encuentra al final del psicoanálisis al verdadero ser, es lo que hay, que son frases que se repiten. En cambio, el lugar del analista es caer como resto prescindible, como A. El analista paga con su persona. Por eso el psicoanálisis, sostenido en el sujeto de la ciencia, debe prescindir de la experiencia, que autoriza sin fin cuestiones relacionadas al amo, como la dependencia hacia el analista, análisis que nunca terminan, etc.
Dice Alfredo Edelstein: el final de análisis puede plantearse, a diferencia del hallazgo de la verdad del propio ser, como la cura de la neurosis o la cura del síntoma, el atravesamiento del fantasma o el pase del analizante a la posición del analista. Una cuestión importante enlazada a la clínica es la ética. En párrafos anteriores ya se ha planteado el problema de la responsabilidad subjetiva, muy emparentada con el problema del ser o la ontología en psicoanálisis. En dirección a estos tópicos, conviene insistir en el posicionamiento subversivo que adopta Lacan respecto a esto. Primero, en relación a la ontología, en la clase 12 del seminario 20 afirma: quiero decir una vez más lo que es de mi decir y que se enuncia: no hay metalenguaje. Para mí no es más que un hecho de dicho. Para decirlo plenamente, prevengo: yo me distingo del lenguaje del ser. Por lo tanto, en su teoría del sujeto, el ser entendido como aquello que queda por fuera de lo simbólico, como resto, residuo de goce pulsional de la carne, no es lo que Lacan teoriza. No hay realidad prediscursiva. El ser es un hecho de dicho. El gozo es causa eficiente del lenguaje. En relación a esto, conviene introducir la noción de rasgo unario, que Lacan importa de la teoría de conjuntos para formalizar el conjunto vacío. En el seminario 9, clase del 21 de marzo de 1962, dice: el lugar del rasgo unario es aquí reservado en el vacío, que puede responder a la espera del deseo. En el seminario 13, clase del 8 de diciembre de 1965, dice: es eso el origen del rasgo unario, el agujero. Segundo, y enlazado a la responsabilidad subjetiva, misma clase del seminario 20, dice: esto implica que pueda haber ficción de término, quiere decir, a partir del término, y como algunos puede ser que lo recuerden, es de esto que yo partí cuando hablé de la ética. Entonces, la ética que discute el psicoanálisis no tiene que ver con la responsabilidad que se enmarca en un sentido jurídico, legal o deontológico, sino más bien en un sentido filosófico de la ética. No hay responsabilidad del paciente por los contenidos inconscientes. Ficción de término es un concepto que toma de Jeremy Bentham, filósofo inglés, quien vivió entre 1748 hasta 1832. El ficción de término significa que hay objetos que existen a través del lenguaje y solo por él, como por ejemplo el sujeto barrado, el otro como estructura del lenguaje como falla y objeto A.